Liechtenstein, cuentas en el extranjero y varios mitos que disiparemos juntos hoy. Buenos días desde el Caribe y nuevamente tenemos un video de consejos semanales. Ayer cumplí 40 años, pero aún así, como desde hace más de 7 años, hoy te traigo un video de consejos. ¿Y qué podría ser más apropiado para un aniversario que el tema de la seguridad bancaria y las cuentas en el extranjero y lo que este tema significa? ¿Cómo puedes implementar este asunto, lo que debes considerar, sus ventajas y por qué deberías tener cuentas en el extranjero? Y también lo que una cuenta en el extranjero no es. En primer lugar, estas cuentas son 100% legales, a menos que hagas cosas ilegales con ellas. Es similar a un cuchillo. Es decir, podemos preparar una comida maravillosa con él, pero también sirve para hacer cosas que no son legales. ¿Entiendes lo que quiero decir? Siempre depende de cómo se utilice. Lo mismo ocurre con una cuenta extranjera. Puede darte más seguridad bancaria, pero asegúrate de que lo que hagas sea 100% legal. Lo que cada vez tenemos menos en el panorama bancario internacional es la cuestión del anonimato. Existen las llamadas CRS, Common Reporting Standards, es la conciliación internacional de datos, por lo que hoy en día es muy transparente dónde tienes qué cuenta y cómo. La agencia tributaria de tu país lo sabe y te preguntan cuando abres una cuenta en el extranjero, así que al igual que en Suiza y Liechtenstein, el secreto bancario ya no existe. Pero tienen otras ventajas, así que me alegra que estés aquí. Bien. Para empezar, aquí verás un extracto de nuestro estudio de práctica de cuentas en el extranjero, donde presentamos 19 bancos concretos, incluso con ratios de fondos propios, etc. Y ahora veamos lo primero para entender el sentido de las cuentas en el extranjero. En primer lugar, aquí tenemos un artículo de NTB. Resumen de los resultados de un llamado test de resistencia bancaria. Esto es del 22 de septiembre, por lo que es muy interesante porque fue antes de lo de Credit Suisse, etc. Esto lo hace mucho más interesante porque en este test de resistencia, que personalmente preferiría llamarlo test de mimos, porque como podemos ver el test no tuvo en cuenta el cambio de los tipos de interés, la inflación ni la guerra de Ucrania, simplemente ignoraron estos datos. Este es el test de resistencia. Como dije, para mí es un test de mimos y esto también lo confirma la BaFin. En este momento asumimos que un gran número de bancos no podrían sobrevivir el escenario de estrés. Escenario de estrés, ok, sin una inyección adicional de capital. Y como el título bien lo indica, la BaFin teme una tormenta perfecta para los bancos. Sí, y eso es algo que sin duda en parte ya ha ocurrido. Y por supuesto, puede venir mucho más de eso en cualquier momento. Basta con mencionar Credit Suisse y varios bancos estadounidenses. Y en general, ¿por qué en un país como Alemania y actualmente también Austria y en parte Suiza, por qué tiene sentido internacionalizarse? En Alemania tenemos la carga impositiva más alta del mundo, ninguna facilidad para emprender, burocracia desmoralizada y poco digital, índice de criminalidad solo en el puesto 43 y con tendencia a seguir bajando en cuanto a calidad. Sin universidades de alto nivel, 3/4 partes de los emigrantes tienen estudios superiores. En otras palabras, emigran las personas de alto rendimiento. Defendemos los precios de la electricidad más altos del mundo, cerramos todo lo que tiene sentido y ampliamos todo lo que no lo tiene. Incluso las cosas que son CO2 y funcionan bien simplemente son apagados. Amenaza de desindustrialización, de hecho, estamos justo en medio de ella. Además, moneda débil, la ideología es más importante que el pensamiento racional, los refugiados entran, los agentes productivos salen, el clima por encima de todo y se celebra una economía climática planificada, siendo que esto nunca ha significado celebración a largo plazo. Las masas probablemente entiendan esto cuando ya sea demasiado tarde, pero es probable que para entonces ya tengamos otro sistema. Esto siempre fue así y los que abren los ojos y ven tales tendencias tienen una ventaja y sin duda están preparados para ello. Así que es por eso que este tema de las cuentas en el extranjero también va más allá. En nuestra comunidad enfocamos muy intensamente y en detalle con los videos de consejos, los acontecimientos internacionales y con muchas otras cosas. Ahora veamos por qué es preferible tener la mayor cantidad posible de cuentas bancarias fuera de la Unión Europea. En primer lugar, diversificación y con ello seguridad. De seguro que no pondrías todos tus recursos en una sola inversión, sino que las diversificas.
¿Por qué no hacer lo mismo con las cuentas bancarias? Por supuesto, también puede suceder que los bancos se vuelvan inseguros de la noche a la mañana y simplemente desaparezcan. Además, los bancos pueden cerrar tu cuenta de la nada. Esto sucede con más frecuencia de lo que la mayoría cree. Recibes una carta que dice, hey, vamos a cerrar tu cuenta. No te explican por qué, simplemente te informan de ello. Además, los países cambian, por lo que es completamente sensato diversificar tus cuentas en diferentes países. También tenemos los bloqueos de transferencias en criptomonedas e inversiones inmobiliarias en el extranjero. Es decir, algunos bancos podrán decir, no hacemos transferencias a ese país. ¡Oh, cripto! Podemos cerrar la cuenta de inmediato y así sucesivamente toda esa basura que lo acompaña. Luego, más discreción cuando el dinero está en el extranjero. Como hemos visto, no hay anonimato, pero sí mayor discreción, ya que el funcionario de impuestos de turno no puede simplemente decir en la conexión, voy a revisar sus cuentas a ver qué tiene y cómo lo tiene, en la cuenta de Sparkasse, Raiffeisen, en el Deutsche Bank, Commerzbank o donde sea. Eso significa que hay un obstáculo, tienes más anonimato, pero no es un anonimato completo y total. Así que hay que entender esa diferencia. De todas formas, es agradable tener un poco más de anonimato, por lo que no se podrá iniciar una descarga directamente. Además, hay controles de movimiento de capital. Por ejemplo, si en algún momento se hace evidente que el euro una vez más no ha funcionado, históricamente ninguna unión monetaria ha tenido éxito, pero esta vez seguro que sí. Ya vemos todos los problemas y lo bien que le va al euro, como se puede ver en los tipos de cambio. Y entonces puede que en algún momento digan, no que realmente cambien y mejoren el sistema, sino que digan todas las salidas de fondos que ya estamos viendo en parte se frenarán. Habrá controles de capital y podrás ingresar tu dinero, pero no podrás sacarlo. Pero si tu dinero ya está en el extranjero, entonces no tienes que transferirlo porque ya está allí, ¿lo ves? Esos son los beneficios que tenemos y si se hace demasiado tarde es posible que ya no puedas transferir dinero fuera, es decir, que el dinero entre en una especie de prisión. Además, protege contra la expropiación porque no hay acceso directo por parte del gobierno, no pueden ordenar congelar las cuentas o retener los fondos de inmediato, ya que no tienen autoridad para dar instrucciones a un banco extranjero y eso, sin dudas, es muy ventajoso. Significa que hay muchos beneficios diferentes que no se ven a primera vista y por eso tener cuentas en el extranjero tiene sentido. De lo contrario, se corre el riesgo de la prisión de dinero. La mayoría de la población tiene una o dos cuentas y cree que todo está bien y esto puede llegar a ser perjudicial para ti. La recomendación: tener al menos 3 cuentas, de las cuales al menos 2 sean en el extranjero. No te arrepentirás más adelante si abres demasiadas cuentas en diferentes lugares, sino más bien si no lo haces. Puede suceder que algunos bancos se nieguen a realizar una simple transferencia debido a la prohibición de criptomonedas u otras razones. En ese caso, tener esta opción disponible es beneficioso. Es mejor ocuparse de ello con anticipación. Así que es mejor tener demasiado que demasiado poco. Si tienes 10 o 15, de acuerdo, también se puede exagerar. Sin embargo, si solo tienes unas pocas, entonces realmente ocúpate de esta cuestión para evitar problemas. Bien. En general, porque seguimos señalando el nuevo sistema monetario que en el futuro podría haber cuentas directamente con los bancos centrales y entonces a veces se produce esta reacción un tanto irracional. Oh sí, entonces ya no habrá bancos. En primer lugar, aún tienen que pasar muchas cosas. Los bancos no se dejarán destronar fácilmente, es decir, quieren seguir existiendo. No hay que preocuparse, ellos lucharán por sobrevivir. Especialmente en el extranjero no dejarán de existir porque sí, por ejemplo, el Banco Central Europeo no tiene autoridad para ordenar que un banco deje de existir. Solo debemos pensar racionalmente y tomar precauciones. Como ya dije, es mejor tener cuentas de más que quedarse corto. Esa debería ser tu divisa personal en este tema. Entonces, ¿qué puedes hacer al respecto? En primer lugar, proteger mejor tus cuentas de valores en el extranjero, acciones y títulos de acceso. También puedes invertir en metales preciosos como el oro y la plata, así como en diversas monedas extranjeras seguras. Estas son opciones interesantes que puedes implementar en bancos extranjeros. Solo unos consejos. En primer lugar, Estado y condiciones políticas. Observa en qué dirección se desarrolla el Estado. Como ya dije, también vimos la tendencia en Alemania, Austria y en general en la Unión Europea.
Luego, ratio de capital propio debe ser superior al 10%. Los activos líquidos en relación con los depósitos de los clientes deben ser superiores al 20%. Esto se puede inferir del balance y lo mostramos en nuestro estudio práctico sobre cuentas en el extranjero. Pocos derivados, valores especulativos derivados. Lo simplificaré, es decir, no se puede leer en el balance de los bancos, pero en general podemos decir que cuanto más pequeños son los bancos, menos especulan con valores derivados en los mercados internacionales. Y no pueden incurrir potencialmente en pérdidas masivas si se equivocan en sus especulaciones. Estas son algunas indicaciones más sobre esto. En nuestro estudio práctico sobre cuentas en el extranjero, 19 cuentas legales en el extranjero. Bien, ahora vamos un poco más a la práctica y nos fijamos en otros dos países. También son países que estamos visitando deliberadamente de forma directa, con actos comunitarios y viajes de verano por estos motivos. Entre otras cosas, Liechtenstein es uno de los dos mejores centros financieros del mundo porque tiene bancos muy fuertes con una base de capital social elevada. Pero ojo, revisa cada banco individualmente, pero tiene un sector bancario muy bueno y sano. El Estado también está en una posición muy fuerte. Liechtenstein solo tiene 40.000 habitantes, es miembro de la EEE, pero no de la Unión Europea, por lo que no está sujeto a las directivas y las leyes de la Unión Europea. Liechtenstein no tiene deuda nacional, es uno de los pocos países en el mundo realmente se merece su calificación AAA, lo que significa que está extremadamente bien posicionado en términos de solvencia, y ese no es el caso de todos los países que llevan la misma calificación. USA. Y el sector bancario efectivamente gana dinero, y eso es bueno. Permítanme darles la siguiente pista. Si saben que su banco tiene buenos balances y obtiene beneficios y gana dinero mediante comisiones justas, entonces eso es bueno, porque esa es la mayor protección que puedes tener para que tu dinero y tus depósitos estén seguros. Porque cuando un banco no gana dinero y tiene problemas, es posible que deje de existir en el futuro, pero si este banco gana dinero, es muy probable que siga existiendo el día de mañana. Es un principio muy simple y lógico, no es más que sentido común y lógica. Analicemos un poco más los bancos de Liechtenstein. Como ya dije, ganan dinero, son bancos de capital sólido, pero aún así deberás analizarlos individualmente. Tienen una clientela más adinerada. El importe mínimo de entrada en uno de los bancos que visitamos en nuestro evento es de 50.000 euros, es lo que se necesita aquí en Liechtenstein. Pero te mostraré otra posibilidad donde básicamente puedes invertir a partir de €1, un segundo país interesante. Entonces, los bancos de Liechtenstein son innovadores y criptoamigables. Comisiones transparentes, los asesores son más independientes, están acostumbrados a que no vendan sus propios productos, ya que también pueden ofrecer productos independientes. Por ejemplo, en los bancos de ahorros, si tienes una cuenta de custodia, generalmente tienes productos de Deka y en el Deutsche Bank, DWS, etc. Pero los bancos de Liechtenstein tienen una clientela exigente y no pueden simplemente ofrecer sus productos internos. Eso implica tarifas algo más elevadas, pero también mejor asesoramiento. Vale la pena considerarlo. Además, los bancos de Liechtenstein son de habla alemana, son muy interesantes en ese contexto. También son interesantes como cuentas complementarias. Siguiente, Georgia no es uno de los lugares más conocidos en términos de estándares bancarios. Los bancos georgianos tienen índices de capital y liquidez muy sólidos, lo que los hace realmente interesantes si hablamos de cuentas complementarias. Es por todo eso que hemos estado organizando eventos allí durante varios años, porque también puedes abrir cuentas complementarias con tu pasaporte. Además, no participa en el CRS, significa que todavía hay cierto grado de anonimato real en Georgia y no hay un requisito de depósito mínimo, por lo que resulta interesante para presupuestos muy limitados. Te invito a que compartas, le des me gusta y comentes. Nos vemos en el próximo episodio. Me encantaría que nos acompañes. Será interesante y emocionante como siempre. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y no olvides activar la campana de notificaciones. Saludos, Thor Whitman.